Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo para cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es atrayente porque van a ser bastantes podcasts los que nos va a acompañar el tema, que es recorriendo Estambul. Nos vamos a ir a Estambul, nos vamos a ir a Bizancio, nos vamos a ir a Constantinopla, que son los tres nombres con las que las va a conocer la historia, y voy a intentar que paséis conmigo y que recorráis las cosas más bonitas que tiene esa gran ciudad. Pero vamos con el introito, porque me tengo que servir de este introito para hablaros que voy a acompañar mucho estos capítulos turcos, por llamarlo de alguna manera. Me voy a acompañar mucho de la mitología griega y romana, que tan esplendorosamente está representada allí, sobre todo en el Museo de Arqueología de Estambul, que me he quedado boquiabierto, me he quedado absolutamente... no sé cómo decirlo. No sé si la palabra es transfigurado, pero al menos transfigurado mentalmente por una realidad que creo que controlaba poco y que creo que debo contaros, como es la realidad mitológica, sobre todo basándome en lo que es la metamorfosis, el libro de la metamorfosis, y a partir de ahí sacaremos cosas concluyentes. Pero nos vamos a ir a Alemania. Fijaros, aunque en Alemania hay muchos turcos, está a una considerable distancia de Estambul. Y nos vamos a ir a Nuremberg, nos vamos a ir a un sitio de Nuremberg que es a mí uno de los sitios que más me gusta, que era la casa de Alberto Durero, del pintor y sobre todo del que hacía los grabados, que es una casa que fue el hogar del artista del Renacimiento alemán, desde el año 1509 hasta su muerte en el año 1528. Y la casa se encuentra en lo que es el extremo noroeste del Altstadt de Nuremberg, cerca de la sección del Kaiserburg, del castillo del Nuremberg, y del Tiergartenhof, de las murallas de la ciudad de Nuremberg. Tiene delante, es una casa que está en cuesta, y con estamos en la parte vieja, de Nuremberg, y esto está así como en un alto, hay que subir una ligera cuesta, está siempre toda esa zona llena de turistas. Hay una escultura dedicada al conejo, un conejo que él pintó también, que le hizo todos los pelitos, y ese era el sitio donde solíamos quedar con nuestro amigo Alfonso Cuesta, alias Aldapa, y uno de los días pues quedamos aparte de con él, con otro personaje de al lado de mi pueblo, Xavier, no voy a decir el apellido porque no le he pedido permiso, y nos solíamos juntar allí a tomar unas salchichas que había espectaculares, una cervecería que se llamaba la Casa del Cura. Los curas ahí no debían beber bien, no sé por qué se llamaba la Casa del Cura, pero aquel era su nombre, porque no me acuerdo de que hubiera una iglesia por allá al lado. Y da una cerveza negra espectacular y un tipo de salchichas que eran absolutamente delirantes. Era una cosa increíble. Todavía tengo el sabor de aquellas salchichas. No penséis que soy un tragaldabas. Pero bueno, ese día quedamos por allí. También estaba mi amigo Miguel, que también me ha acompañado durante muchos de los recorridos, sobre todo alemanes, porque él era el que mejor hablaba alemán. Y con Aldapa lo que solíamos hacer, pues él nos mostraba un poco todo lo que era la realidad de toda esa zona de Nuremberg. Y ese día nuestro proyecto final era ir a ver el
el estadio Zeppelin, el estadio de donde se celebraban las grandes concentraciones del partido nazi, del Partido Nacional Socialista del Pueblo Alemán, que eran la NSDP, todas estas cosas que tenían los nazis organizadas. Pero primero por la mañana nos llevó a una matanza. Fuimos a una granja donde unos amigos de Aldapa, de Cuesta, estaban matando un marrano o varios. Yo creo que estaban matando varios, porque a mí me dio la impresión de que como que hacían una matanza mancomunada de entre varios caseríos o casas rurales o granjas. No era un caserío, un cortijo así a lo típico que estaba afuera, ¿no? Me acuerdo que estaba prácticamente en una esquina del pueblo y allí estaban preparando, había allí un tumulto de gente, todo muy simpático, como si fuéramos aquí a una sidrería o si fuéramos a un cortijo donde están haciendo las cosas, pero me sorprendió mucho porque allí no asaban nada. O sea, tenían grandes calderas y allí lo que hacía era cocer todo. Estaban despiezando el cerdo y lo cocían todo. Y luego te lo ponían en el plato, unas grasazas allí. Madre mía, ahora me espanto de mi pasado gastronómico. Y después de pasar allí un buen rato, ya primera hora de la tarde, ya saturados y bien saturados, nos dijo, bueno, mira, vamos a ir a lo que es la tribuna de Zeppelin, que es el Zeppelinfeld, que es el gran lugar de concentración de masas, y nos sentamos allí y estamos tranquilamente, y luego nos tomamos otra cervecita. Decía, él siempre estaba con mucho ánimo. Y entonces ahí cogimos el coche y nos dirigimos a la tribuna de Zeppelin. Tenía un gran parking, se aparcaba por la parte, no por esa parte famosa donde sale siempre la voladura de la cruz gamada, sino que es por detrás de esa parte, es donde ahí había un parking de estos muy bien hecho, todo con sus adoquines de granito, la mitad de ellos procedentes de Badajoz, pero bueno, que estaban ahí todos tan bien puestos y todo tan ordenado. Y entonces dimos la vuelta por uno de los laterales, que ya ves aquello que es inmenso, y pues nos sentamos allí en lo que era la escalinata con nuestro amigo Alfonso. Y él pues nos empezó a dar una explicación, porque claro, tú miras aquello y te parece que aquello es un templo romano, un templo griego. Y nos explicó que Hitler veía el arte griego y romano como no contaminado por las influencias judías que tanto le obsesionaba. El arte moderno era un acto de violencia estética de los judíos contra el espíritu alemán. Ese era el pensamiento que tenían de fondo. Pero Hitler tomó él mismo la responsabilidad de decidir quién en materia de cultura pensaba o actuaba como un judío. Claro, tenía la idea de que lo que no le gustaba eso es judío. Y los esfuerzos del aparato estatal en manos de Hitler querrán dotar al régimen de su propia personalidad arquitectónica, y esto significaba que la cultura y la sociedad nazis debían reflejarse en una arquitectura que fuera la arquitectura específicamente nacionalsocialista. Para ello seleccionó 3 grandes arquitectos que le ayudarían en su proyecto. Uno era Paul Trost, otro Hermann Hissler y el otro Albert Speer, mejor dicho en alemán que como lo estoy diciendo yo. Cada uno de ellos plasmará su propia idea de lo que es la belleza arquitectónica. El más llamativo es el estilo de Speer, que se caracterizará por su tendencia neoclásica con construcciones colosales destinadas comúnmente a los edificios oficiales, y tiene el ideal estético de 3 de las grandes civilizaciones de la antigüedad, de Grecia, de Roma y de Egipto. No obstante, en el ámbito civil y en particular vemos una fuerte presencia de las construcciones tradicionales alemanas que también emulan lo que es
el estilo folclórico alpino y tirolés, sobre todo que es contraponiéndose estas pequeñas construcciones con lo que era un colonialismo de obras estatales que eran inmensas. Sin embargo, estos edificios populares eran en muchas ocasiones usados, todo este tipo de granjas, como albergues juveniles de las juventudes del partido nazi. Se eliminaría, para hacer todas estas construcciones, todo lo que era el acero a la vista, pues las construcciones tenían que ser de piedra, material imperecedero, las ventanas tenían que ser horizontales, los tejados planos, y Albert Speer trabajó siempre en esta línea, pues él mismo inventó el concepto del valor de la ruina, según el cual los grandes edificios debían ser construidos de tal manera que fueran ruinas estéticamente agradables pasados muchos años, como testamento de la grandeza de lo que pensaban que iba a ser la utopía de un Reich que se decía que duraría 1000 años. Del mismo modo que las ruinas grecorromanas eran símbolos de la grandeza del mundo de la antigüedad clásica. Respecto al uso de la piedra para las construcciones, el propio Speer manifestaba que el resultado inimaginable de unos escombros oxidados transmitirían el espíritu heroico de Hitler, sería como la antiestética, ver un montón de chatarra. Si las piedras tenían un orden y algún día se desmoronaban o se caían, pues podían guardar una noción de la estética, pero si eran hierros todos iban a oxidar, y más en Alemania, que hay tantos contrastes climáticos. Seguiremos hablando de donde nos hemos quedado, que empiezo a contaros una hilazón que tengo que hacer con el mundo de la mitología. Pero nos vamos a Estambul. También de estas circunstancias que yo no me las esperaba hace un par de años, que iba a recorrer Estambul por unas cuestiones de actos que tenía, a los cuales estaba invitada mi mujer, pero cuando me lo dijo un año antes, dije, oye, yo quiero ir a Estambul contigo y yo quiero ir con el suficiente tiempo para poder ver la ciudad. O sea que si tienes un congreso y vas a estar 3 días, nos cogemos 5 más y vemos las cosas como hay que verlas. Bueno, vamos con ello. Estambul, en turco se dice Istambul, es la ciudad más grande de Turquía y es una de las mayores ciudades de Europa también. Y asimismo es la capital administrativa de la provincia de Estambul, que es una de las 81 en las que está dividida Turquía. Está dividida por el estrecho de Bósforo en 2 partes, una la parte que se llama, o la que es Asia, y la otra la que es Europa, que es ahí donde se divide. La prodigiosa historia de Estambul y su permanente actividad económica es debida a la situación entre dos corrientes de civilización, la del Mediterráneo y la del Mar Negro. Y esa civilización que era del Mediterráneo al Mar Negro y la de Europa con Asia. Hasta el año 330 se la denominó Bizancio, por eso os he hablado de ella con los 3 términos con lo que se define. Y posteriormente, desde hasta 1453, Constantinopla. Su actual denominación, Estambul, le fue otorgada en el 28 de marzo de 1930. Estambul fue la capital del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Otomano. El 29 de octubre de 1923 se estableció la República y Atatürk trasladó la capital a Ankara, creando un organigrama de poder nuevo y distinto de lo que era siempre no voy a decir la obsesión, sino el centro de poder exclusivo que se tenía en Estambul. La gran mayoría de la población es de confesión musulmana, pero hay minorías no muy grandes y bastante silenciosas de cristianos y de judíos. Desde el punto de vista religioso es la sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que es la cabeza de la Iglesia Ortodoxa. En 1985 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Bueno,
Vamos a ir por partes de esto que hemos dicho. Bizancio. Bizancio fue fundada en la orilla europea en el año 667 a.C. por colonos griegos de Megara a lo largo de un golfo profundo y resguardado que se llama el Cuerno de Oro. En el siglo V a.C. fue ocupada y destruida por los persas, y en el 479 a.C. el espartano Pausanias comenzó su reconstrucción. En el año 409 a.C. pasó a manos de los atenienses hasta el 405 a.C., en que de nuevo fueron expulsados por los espartanos y los atenienses volvieron a recuperarlo otra vez en el año 390. Durante el reinado de Alejandro Magno, del 336 en decreciente al 323 a.C., perteneció a los macedonios, hasta el año 279 a.C., en que los celtas le impusieron un tributo que fue relativamente independiente. En el año 191 a.C. fue reconocida por Roma como ciudad libre, aunque en el año 100 a.C. fue una ciudad sometida a la República Romana. En el año 197 el emperador Septimio Severo la saqueó y destruyó sus murallas, y después decidió reconstruirla a imagen de las colonias occidentales, duplicando el recinto amurallado. Constantino I el Grande comenzó a erigir la Nueva Roma en el año 324 y en el 330 fue consagrada bajo el nombre de Constantinopla, o ciudad de Constantino, convirtiéndola en la capital del Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino. Para sus habitantes fue siempre una capital romana. Fue construida sobre 7 colinas, a imagen de Roma, y dividida en 14 tramos, y 10 de ellos se encontraban dentro de lo que eran las murallas, y la primera Catedral de Santa Sofía, construida por Constantino II junto al Gran Palacio y consagrada en el año 360, sufrió graves daños en el 532, por lo que Justiniano la levantó una nueva catedral. Ya vamos entrando en lo que es la historia. Debido a su posición estratégica entre Europa y Asia, Constantinopla controlaba tanto la ruta entre los dos continentes, como os he dicho, como el paso del mar Mediterráneo al mar Negro, lo que motivó que durante siglos fuese la gran urbe europea medieval, mientras que la parte occidental del Imperio Romano estaba en una profunda crisis política, económica, comercial y demográfica. La ciudad pasó de 30.000 habitantes en la época de Septimio Severo hasta 400.000, de 30.000 a 400.000, es una brutalidad durante el reinado de Justiniano. Durante los siglos VII y VIII el imperio sufrió una pequeña crisis. En los siglos IX y X, con el cisma de Occidente, volvió otra etapa de renacimiento, aunque con las cruzadas comenzó la decadencia del imperio. La ciudad conservó su importancia como centro cultural y comercial del Mediterráneo. Constantino XI, último emperador del imperio, murió defendiendo la ciudad. Se le denominó Constantinopla hasta que, con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 y en Europa hasta el siglo XX, en lugar de Estambul. Después de largos años de conflictos con los turcos que ya habían conquistado el resto del Imperio Bizantino, Constantinopla cae bajo su dominio el 29 de mayo del año 1453, en que Mehmed II entraba a caballo en Santa Sofía, que fue transformada en mezquita. Esta fecha marca lo que es el final de la Edad Media. Durante este periodo, la ciudad sufrió una profunda transformación cultural, pasando de ser bizantina e imperial a otomana, y de cristiano ortodoxa a islámica. Aunque algunas iglesias fueron convertidas en mezquitas, muchas se conservaron y además fueron construidas nuevas mezquitas alrededor de la ciudad para conmemorar los reinados de los sultanes y sus victorias militares, muchas cuando nos ganaban a nosotros.
El 29 de octubre del año 1923, la historia de Estambul dio un giro importante cuando Mustafa Kemal Atatürk estableció la República y la capital se trasladó a Ankara. En 1930, Estambul adoptó oficialmente el nombre de Istambul y en la década de los años 50 y 60 sufrió un gran cambio estructural. Un gran número de descendientes griegos pertenecientes a la numerosa comunidad griega marcharon a Grecia después del asalto a las comunidades armenia, griega y judía acontecido en el año 1955. Y en los años 60, sacrificando edificios históricos, se construyó en Estambul una moderna red de transporte público. En 1963 se firmó el Acuerdo de Ankara, primer paso en su proceso de integración en la Unión Europea, que todavía no se ha cumplido. Y durante los años 70, Estambul experimentó un importante crecimiento demográfico debido a la emigración procedente de Anatolia, que buscaba trabajo en muchas fábricas construidas en las afueras de la ciudad. Esto provocó una explosión inmobiliaria y que muchos de los pueblos de la periferia fuesen absorbidos por la ciudad. Actualmente Estambul es una de las ciudades más turísticas de Europa y cada año pues, es visitada por millones de personas. Pues vamos a llegar a Estambul, vamos a llegar a Estambul con Turkish Airlines. En 1993 comenzó para esta compañía la aventura en un esfuerzo por unir, pues esto es su propaganda, ¿no? Países, ciudades, y en 1933 se comenzó a volar como una compañía que dependía de la Administración de Aerolíneas del Estado. El primer como un aviador que era además el director ejecutivo y una empresa que contaba con 30 empleados y 5 aviones. En 1947 sus aviones realizaron el primer vuelo al extranjero de Estambul a Atenas. Avanzando ya en 1951, la flota aumentó a 33 aviones y comenzó a volar a nuevos destinos, a Nicosia, a Beirut y al Cairo. Y en el año 1955, ya desde entonces se llama Turkish Airlines, como la conocemos, la Turkish es la manera normal de llamarla, se consolidó como compañía y además formó parte como miembro de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la que marca la normativa y la que tiene el baremo internacional. Después de un trato excelente, de un magnífico menú y de un reconfortante café, llegamos al aeropuerto de Estambul. Ya lo dice un enorme cartel que hay ahí puesto, dice: esto no es solo un aeropuerto, es un monumento a la victoria. Y ya es desde su inauguración y con lo que todavía les queda por hacer, el aeropuerto más grande del mundo. Y esto es solo el principio. Cuando se complete en el año 2028, con un presupuesto de unas cifras absolutamente 10.200.000 millones de euros, el aeropuerto será prácticamente inabarcable para el ojo humano, con 6 pistas, 4 terminales que van a acomodar a 200 millones de pasajeros al año. Así es como empezó el proyecto de construcción más grande que ha hecho la República de Turquía, que arranca en mayo del 2015. Y no podía ser de otra forma si tenemos en cuenta todo lo que había sido el brutal crecimiento en los últimos años por parte de la Turkish Airlines, lo que significó que el aeropuerto de Atatürk, hogar original de la aerolínea de bandera turca, acabó convirtiéndose en pequeño y pronto surgió la necesidad de un nuevo hogar para respaldar el desarrollo de la aerolínea, su capacidad y sus capacidades, vamos. Como el centro de tránsito más grande de Europa, el área cubrirá 6 veces el tamaño del aeropuerto de Atatürk, el antiguo aeropuerto, y presentará cifras de vértigo,
391 puestos de estacionamiento de aviones, más de 500 mostradores en 4 terminales, la tienda duty free más grande del mundo, 53.000 metros cuadrados para la compra, o un parque que ya está preparado para almacenar, para albergar 40.000 vehículos. Para que os hagáis una idea, es como 2 veces el parking que hay en IFEMA, más grande, casi 3 veces el parque que hay en IFEMA de Madrid, los que conocéis Madrid. Hoy en el aeropuerto de Estambul se disponen de vuelos a 146 a varios continentes, a 120 países, a más de 250 destinos nacionales y pues claro, tuvieron que trasladar todo aquí. Si la mudanza de una casa ya resulta estresante, no nos imaginamos lo que fue la de un aeropuerto. Aunque estas cifras ayudan a que dimensionemos un poco las operaciones de la gran mudanza que supuso el aeropuerto de Ataturk al aeropuerto de Estambul, que se completaron en un periodo récord que resulta hasta inverosímil. Unas 33 horas, 12 horas antes de las 45 horas previstas. Fue todo lo que se necesitó para esta mudanza aeroportuaria, incluido el primer vuelo desde el nuevo hogar de la Turkish Airlines al aeropuerto de Ankara, que salió a las 2 en punto del día designado. El código es IST de Estambul, fue transferido del aeropuerto viejo de Ataturk al aeropuerto nuevo. Y el gran movimiento, como se le denominó a este traslado, fue una operación monumental. Más de 10.000 equipos con un peso aproximadamente de 47.000 toneladas que combinados cubrirían lo que sería el tamaño de 33 campos de fútbol, se trasladaron del aeropuerto de Ataturk al aeropuerto de Estambul. Como curiosidad del viaje, se realiza sobrevolando el Mediterráneo por la isla francesa de Córcega, luego Italia, cruzando por encima o por debajo de Roma, según el tráfico, y después entrando en el Adriático por Albania, Macedonia, Bulgaria y ya entrando en Turquía, siempre evitando el controvertido para ellos país helénico, Grecia. En el aeropuerto todo es grande. Bueno, no es grande, es enorme. Nos recogieron en una furgoneta y tras unos 45 minutos por unas muy buenas carreteras llegamos a nuestro destino, que era el Hotel Point Barbados de Estambul. Y hasta aquí este inicio que hemos hecho de recorriendo Estambul, que hemos arrancado con por qué se llama Estambul, Bizancio, Constantinopla y cómo hemos volado con la Turkish y hemos llegado al aeropuerto de Estambul. En próximos podcasts os seguiremos contando esta gran aventura tan agradable que he tenido la suerte con otras personas de poder vivir. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos podido contar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.